Deuteronomio capítulo número 8, versículo número 2 al verso número 4. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, léalo por favor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. Hasta allí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, ponemos delante de tu presencia esta enseñanza. Ponemos delante de ti a tu pueblo, mi Dios, usted que reconoce perfectamente, Padre, la necesidad y la angustia posiblemente de tus hijos en esta hora. Ponemos delante de ti, Señor amado, pues nuestras vidas. Háblanos, mi Señor. Solo tú reconoces a la perfección, mi Dios, Padre, lo que tú quieres transmitirle a tu pueblo. En tus manos nos ponemos, mi Señor, y que sea la gracia del Espíritu Santo, Padre, recayendo con poder sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, este tema lo tenía, a la verdad, guardado, y por las, digamos así, las diligencias propias de lo que se está haciendo en la Flor de Bastión, me ha valido para poderlo presentar en esta preciosa noche. Y cuando me recuerdo de este tema, también lo nexo juntamente con una expresión que me pareció muy apropiada, sin pasado no hay futuro. De allí viene el acuérdate. Cuando uno se le hace mención a acordarse de algo, es porque de una u otra forma va al pasado. Todo lo que de hecho usted recuerda está en su pasado. Amén. ¿Quién podría decir me voy a acordar del futuro? Imposible. Por lo general, cuando usted saca algo a su memoria, todo ello lo recoge del ayer, de lo que pasó posiblemente hasta una hora antes o unos minutos antes. Y mi amado, a veces es importante hacer memoria de las cosas que hemos vivido. A veces es importantísimo poder traer a nuestros pensamientos lo que Dios nos ha permitido vivir en el ayer. Creo yo que cuando uno tiene un pasado claro, un pasado que posiblemente, no me refiero a la vida antigua en Cristo, antes de Cristo, sino de aquellos momentos en los que Cristo ya apareció en nuestra vida, y de ahí en adelante todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, eso puede marcar un buen futuro si uno lo sabe, diríamos, traer como un buen recurso para el presente. Cuando uno trae del pasado en Cristo todo aquello que Dios ha hecho por nosotros o ha podido manifestar en nosotros, mi amado, eso nos podría servir como una especie de catapulta para poder tener un futuro muy favorable. Es importante reconocer, mi amado, a veces muchas personas cuando entran a empresas y empiezan en puestos bajos, en puestos diríamos que no son de gran magnitud, de gran preponderancia. Mi amado, cuando un empleado recorre todas, diríamos así, los departamentos de una empresa, yendo posiblemente desde el puesto más humilde y va escalando al pasar de los años, esa persona, mi amado, sabrá perfectamente no solo cómo funciona todo el negocio,
negocio, toda la empresa, sino que valora cada puesto y de hecho su experiencia sirve para poder guiar a otros que ingresarán por primera vez. Esa es la ventaja de tener un buen pasado, sí, en una empresa, o haber podido pasar en ese sentido por muchas áreas y le da a él el expertise en cada área y podría ir mejorando, podría ir acotando con sus comentarios para futuros, diríamos así, empleados. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, si volvemos a Deuteronomio capítulo número 8, Dios le da una, no digo una advertencia, sino que les da a manera de una especie como de confirmación de que el pueblo tenga presente algo. Dice en el capítulo 8, versículo número 2, te acordarás, dice la Escritura, ¿sí? Dentro de este pasaje del verso 2, capítulo 8, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años. Amén. Esto es importante considerar. Yo estaba algo reflexionando el día de hoy con respecto a esto. Sí, esto de te acordarás por todo esto, sí, por todo este caminar que yo te he traído por estos 40 años. No sé, pero a veces a mí sí me ha pasado, no sé si a usted o de pronto alguien comparte mi experiencia, de quedarse a veces un momento a solas con Dios sin que esté su esposa, sin que estén sus hijos, y uno como que retrocede un poquito en el tiempo y analiza cómo ha sido todo el caminar en la vida cristiana. Cómo Dios te ha podido de una u otra forma, ha podido dar, diríamos así, esa base que te hace o te define por lo que hoy tú eres, y de alguna manera no solamente ves con agrado el pasado en Cristo, sino que también vas viendo cómo tu vida ha ido escalando, se ha ido perfeccionando, has ido madurando a través de los años. Y no lo sé, cuando yo me acuerdo del pasado, sí, me sonrío a veces por los errores que he cometido. También recuerdo con agrado las experiencias que Dios me ha hecho pasar, no solamente las cosas buenas que Dios me ha hecho pasar, sino también las cosas amargas que Dios me ha hecho pasar. Mi amado, y a veces es bueno recordar, sí, en la vida cristiana, cómo Dios nos ha ido formando, cómo Dios nos ha ido moldeando. Cuando yo voy a la Escritura, mi querido hermano, y leo en el versículo número 2, Dios, mi amado, invita al pueblo a hacer memoria durante todo el tiempo que ellos han vivido en el desierto. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué, diríamos así, hacer hincapié en esto? Y eso es lo que hoy obviamente debemos de, en ese sentido, por medio de la palabra, debemos de saber del por qué Dios demanda de que nos acordemos todo el trato o todo el momento o el tiempo desde que Cristo vino a nuestra vida. ¿Cuál es el fin? ¿Qué busca Dios? ¿Qué Dios desea cuando nos manda al ayer en el Señor para volverlo a recordar hasta el presente día? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Mi amado, a veces nosotros, sí, posiblemente nos hemos dado el lujo de poder en Dios crecer a un nivel donde otros te saludan, donde otros hasta, diríamos, sé que se oye un poquito medio fuera de orden, hasta te hacen reverencia, te ven con respeto, te saludan, te buscan la mirada. Y uno dice, wow, Señor, gracias porque me has puesto en un sitial por encima de muchos otros. Y no digo que eso uno no lo anhela o no lo desea, pero yo digo que a veces uno sí se siente cómodo al ver cómo el Señor te ha hecho alguien importante. Y eso, mi amado, hasta cierto punto uno le dice, Señor, gracias porque yo antes era un don nadie. A mí me ignoraban, a mí antes posiblemente ni me saludaban, que me van a buscar la mirada. Y a veces hoy por hoy yo digo, Señor, gracias porque a la verdad esta estimación y este valor tú me lo has dado. Pero al mismo tiempo, mi amado, Dios no solamente me hace ver lo que soy hoy en el presente, sino que me recuerda constantemente de dónde el Señor me ha traído. De dónde el Señor posiblemente me ha forjado. Y allí, mi amado, es donde Dios justamente quiere en esta noche hacer hincapié. Ahora, ven conmigo a la Biblia, porque para poder adentrarnos en este tema, sí, acerca de acuérdate, sin pasado no hay futuro. Cuando vamos a la Escritura, avanzo en el mismo capítulo 8, pero avanzo al verso 18 y 19.
En el mismo capítulo número 8, avanzo unos cuantos versículos y voy al versículo número 18 al versículo número 19. Allí el Señor, por segunda oportunidad, volverá a decir lo siguiente. Dice el Señor, desde el versículo número 17, 17 en adelante, un versículo anterior. Y digas en tu corazón, y mira que yo utilicé mis palabras o mi experiencia, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, o esta gloria, o esta bendición, o todo lo que Dios te haya permitido hoy tener. Dice en el verso número 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Verso número 19, léelo por favor. Yo lo afirmo, dice, hoy contra vosotros, que de cierto que podría pasarme. Si acaso me olvido, obviamente, de quién me ha dado o quién me ha forjado durante todo este tiempo. Recuerda que este capítulo 8, versos 18 y 19, viene del contexto, de los textos leídos, del verso 2 al verso número 4. Mi amado, el hecho de que Dios al día de hoy te haya levantado. Ahora, yo pregunto algo antes de comenzar a escarbar y a sumergirnos en la palabra. Yo te pregunto hoy en esta noche. Mi amado, desde el día en que tú viniste a Cristo, desde el día en que tú conociste al Salvador, a la fecha, al presente día, ¿has surgido o sigues estancado en el mismo hoyo que el Señor te encontró? Quiero que analices esa parte. Repito, al presente día, al día de hoy, ¿has crecido desde el momento en que Cristo apareció por primera vez en tu vida o sigues sumergido en un hoyo? ¿Sigues todavía atado, sigues estancado, sigues todavía, diríamos, en el cascarón? ¿Has crecido, mi amado pollito? Si le hablo a las damas, las gallinitas se han crecido, y si le digo a los varones, los gallos han aprendido a cacarear. ¿O siguen siendo un cascarón todavía? Sigue estando la yema en el cascarón. ¿Has crecido? ¿Ha cambiado tu vida? Tu casa, insisto, tu casa sigue siendo la misma casa de caña con la que cuando viniste a Cristo tenías. Mi amado, insisto, ¿has podido experimentar un crecimiento durante todos estos años? Creo que en Dios, mi amado, en Dios creo que todos a través del tiempo hemos crecido. De una u otra forma. Usted dirá, bueno, hermano, sigo viviendo en la misma casa. Sí, pero no sigo siendo el mismo. He madurado en el Señor. He podido tener una mente más clara hasta para poder leer la Biblia. Ahora la entiendo con mayor claridad. Antes me la explicaban y se me hacía muy difícil. Antes posiblemente mi hogar ya estaba como que resquebrajado, se iba a ir por el caño, pero ahora en Dios se ha estabilizado. Ahora, ojo. Algo que Dios me enseña, y eso es importante, mi querido hermano, poder ver o avisorar en el capítulo 8, es que Dios quiere que yo recuerde mi pasado en Él. Ojo, no el pasado en el mundo. Dios me dice que yo debo de acordarme del pasado en Él. Y si acaso te recuerdas de tu vida antigua, antes de conocer al Señor, solamente lo deberías de hacer para poderla usar como testimonio, nada más. Es decir, diciéndole, mira, antes era ladrón, borracho, mujeriego, de todo, pero ahora en Cristo soy un hombre distinto. Sí, a la verdad es eso. Pero cuando se habla en este capítulo 8 de acordarse, mi amado hermano, del pasado, se habla de acordarse del pasado en Cristo. Sí, de lo que Dios ha hecho en tu vida.
Ahora, aquí hay algo importante que yo debo de considerar, porque en el versículo número 2 me dice el Señor que yo debo de acordarme durante todo el trayecto que Dios me ha traído hasta la fecha, y que debo de considerar durante todo ese tiempo que yo me estoy recordando, que yo estoy haciendo memoria de Él. Debo de acordarme, amado hermano, de todo el tiempo que Dios en ese periodo me afligió. También debo de acordarme de todo ese tiempo cuando Dios me probó. Debo de acordarme también de todo ese tiempo para poder escudriñar todo lo que había en mi corazón, como lo dice el versículo número 3. Y al mismo tiempo, mi amado hermano, debo de reconocer en el versículo número 2, para poder, dice la Biblia, a través de toda esa memoria que hago, de saber qué tanto hay de mí en su palabra. ¿Qué tanto hay, mi amado hermano, durante todo ese tiempo que conozco al Señor en mi corazón con respecto a su palabra? 4 cosas fundamentales a la hora de hacer memoria en mi vida cristiana. A la hora de sacar como que una evaluación, de hacer un balance. No sé, pero las empresas todos los años hacen un balance. Y cuando lo hacen, recuerdan sus cuentas desde diciembre hasta enero del otro año. Porque en diciembre se cierra el año para las empresas, ¿verdad que es así? En diciembre ellos cierran balance y hacen cuenta de diciembre del año pasado a prácticamente noviembre del siguiente año. Tanto así que, si usted no me deja mentir, que las empresas en diciembre no recetan facturas, por ejemplo. Ellos cierran y ellos dicen, facturas en el año que sigue. El próximo, en enero, a partir del 15, ahí se recetan facturas. Mi amado, ¿usted ha hecho un balance en su vida en algún momento? ¿Ha hecho un verdadero balance de cómo está su vida en Cristo? Dice la Escritura, insisto, versículo número 2, me recuerda el Señor que debo de hacer memoria de todo el tiempo, pero para poderme acordar cuánto en Dios he pasado por aflicciones, cuánto en Dios he pasado por pruebas, mi amado, cuánto en Dios también el Señor ha sacado o ha desnudado de lo que hay en mi corazón. Y por último, para poder ver qué tanto hay de mí en cuanto a la palabra de mi Señor en el corazón. He crecido, mi amado, lo primero, para poder saber, mi amado hermano, cuánto Dios me ha afligido. Ahora, yo no puedo decir 40 años. Yo sí podría decir, redondeando siempre al redondeo, que estos 30 años, es un poquito menos, pero estos 30 años, mi amado, Dios me ha afligido muchísimo. Aflicciones he tenido hasta para regalar. Y creo yo que la mayor cantidad de aflicciones las tuve, las he tenido siendo pastor. La mayoría de las aflicciones que llegué a tener en el Señor han sido siendo pastor. Usted dirá, no, hermano, ¿cómo va a ser posible? Sí. Porque antes mis aflicciones eran mías. Ahora mis aflicciones son las mías más la del pueblo. Amén. Yo le podría preguntar lo mismo, por ejemplo, ¿cuántos conocieron al Señor solteros y ahora están casados? Una hermana, 2, ¿quién más? 3, 4, 5, perfecto. Sí, insisto, ahora voy para ellos. Una pregunta suave. ¿Sus aflicciones aumentaron cuando se casaron? ¿O no? Claro que sí. Claro que sí, por allá aumentaron, por supuesto. Porque ahora no son solamente las de ustedes, sino que es las de ustedes más sus esposos, sus esposas y sus hijos. Recuerda que estamos haciendo una memoria o un pequeño autobalance, amado, de en Cristo, si han o no han aumentado las aflicciones. Y yo puedo decir, claro que han aumentado las aflicciones, por supuesto. Pero el Señor me dice, acuérdate de eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que yo me acuerde de cosas que posiblemente quiero olvidar? ¿Quién de ustedes dice, ay hermano, yo ya me quiero olvidar de todo ese mal momento, de ese sabor amargo? Mucha gente inclusive conversando en casa dice, ya ni me recuerdes eso. Pero Dios dice, no, yo quiero que lo tengas presente.
No para que vivas amargado. Ay, me acuerdo cuánto sufrí y ahora sí me vuelvo a sentar y vuelvo a llorar. No, esa no es la idea. La idea de acordarnos de nuestras aflicciones pasadas en Cristo es para poder estimar que de todas ellas me ha librado el Señor. Eso sí, de todas ellas me ha librado el Señor. Mi amado, cuando uno va al Nuevo Testamento, ven conmigo por favor, es importantísimo siempre yo al decirles que recordemos. Venga a las cartas del apóstol Pablo y veamos qué nos dice nuestro Salvador también con respecto a esto. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mira, Pablo, creo yo que era una persona muy entendida. Sí, Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Pablo, sí, al escribirle a Timoteo en la segunda carta, Pablo hace alusión a su pasado en Cristo. Hace alusión a su pasado en Cristo, del cual lo recuerda para una intención, para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mira lo que nos dice el Señor. Versículo 10 leo en adelante, capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 en adelante. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, la longanimidad, mi amor, la paciencia. Pero también le dice: persecuciones, padecimientos, y aquí recordará, como los que me sobrevinieron, y habla del pasado, como los que me sobrevinieron en Antioquía. También diría que se acordaba de lo que le sobrevino en Iconio y en Listra, que fue apedreado. Persecuciones que he sufrido tiempo pasado, y de todas me ha librado el Señor. Y dice en el verso 12, mira, y le hace acordar por esto el Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer, ¿qué cosa? Persecuciones. Ahora, ¿cuál es la intención de recordar en Cristo mis aflicciones? Saber que Dios, mi amado, pese a todos los males que Él me ha permitido experimentar, su poder siempre me ha guardado. Su poder siempre me amparó. ¿Qué aflicciones he tenido? Por supuesto. Y que vendrán aflicciones mayores o iguales o menores, no lo sé, Dios lo sabe. Pero seguiré confiando en el Dios que me libró en el ayer, me librará el día de mañana. Amén. Mi querido hermano, cuando voy a la Escritura, insisto, como primera parte, dice el Señor que debo de acordarme de mis aflicciones. Segundo, capítulo número 12, 8 estamos, versículo 2. También dice el Señor que debo de recordar todas las veces que Dios me puso a prueba. Todas las veces. Eso sí, debo de hacer una diferencia entre lo que es ser afligido y otra en ser probado. Porque, ojo, no puedo ser ajeno a que muchas de las aflicciones que he vivido, ojo, han sido a consecuencia de mi propia mano. Debo de hacer aquí un paréntesis, una referencia. Muchas aflicciones vinieron, mi amado hermano, por ser desapercibido de las cosas. Dígame usted también, ¿cuántas veces usted bueno, no quiero solamente verlo en el escenario de que, ay, por inocente caí en una aflicción. No, a veces las caí, mi amado, porque me olvidé. Porque me olvidé posiblemente de lo que dice la palabra, porque me olvidé posiblemente de que la gente, o sea, por confiado, porque me olvidé a veces de que soy carne y también puedo resbalar y puedo caer, y por muchas cosas. No todas las aflicciones que yo he vivido en el Señor han venido necesariamente del Señor. Muchas aflicciones han venido a consecuencia de mis errores, de mis falencias, en las cuales no tropecé una ni dos, sino 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y uno dirá, ay, pastor, pero usted no aprendió. Claro que aprendí.
pero volví a caer. No lo sé, pero yo soy muy humano como usted lo es. Yo siempre le hago esta referencia a la iglesia. Yo no tengo, mi amado hermano, una capa ahí del manto de Elías que me disparan y me la pongo y rebota la bala. No, si me dispara me cae, atraviesa la capa y me cae. Mi querido hermano, muchas aflicciones vinieron a consecuencia de mis propios errores. Pero aún así, al clamar a Dios, Dios me libró. Eso sí debo de recalcarlo. Que me he equivocado mucho más al servicio de Dios, por supuesto. Pero aún así he clamado, he rogado, he implorado y Dios ha estado allí. Ahora, eso por un lado, si es para mí se lo acepto, pero para el Señor es mucho más fuerte, obviamente que sí. Mi amado, cuando vamos al mismo texto, luego Dios nos dice que también lo ha hecho en este tiempo, en todo mi tiempo de conocer al Señor. Dios ha permitido cosas solamente para probarme. Ahora, aquí sí hay que hacer algo muy enfático, o hay que decir algo muy enfático. Mi amado, Dios en Cristo nos somete a prueba. Eso sí, no te puedes pasar por alto aquello. Tú ya conoces, creo que ha sido muy trillado, mi querido hermano, cuando se ha leído la carta de Pedro, cuando nos dice que no nos debemos de sorprender cuando las pruebas aparecen en la vida de un cristiano. Sí, ahora, vamos a recordarlo, obviamente, para aquellos que posiblemente nunca lo han leído, pero cuando uno va a las cartas o a la epístola del apóstol Pedro, acompáñeme por favor. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso número 12, es evidente de que el texto, mi amado hermano, hace énfasis en que Dios nos someterá a pruebas. Y en mi caso en particular, insisto, cada quien le debe de poner sus propios años en Cristo. En mi caso, 28, ya redondeo siempre a 30, pero bueno, 28 años. Hay quienes podrán tener 15 años, 10 años, 12 años, un año en el Señor. Primera de Pedro 4, verso 12, dice el texto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que dice aquí, como si alguna cosa os extraña. ¿Qué cosa? Nos estuviese aconteciendo. Y dice el pasaje final del versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador. Y claro, pese al padecimiento, no te olvides de hacer el bien. Es decir, ¿sufres? Sí. ¿Puedes ayudarme? No puedo. Al contrario, ¿estoy sufriendo? Sí. ¿Estoy pasando por pruebas? Sí. ¿Me puedes ayudar? Cuenta conmigo. Dios dice, no te olvides de esa faceta de tu vida. Ahora, esta faceta se ha repetido en el pasado, se repetirá en el presente y, ojo, se va a volver a repetir en el futuro. Unas serán de mayor intensidad, otras de mediana intensidad y otras de baja intensidad. Pero prueba es prueba, sin importar qué tono de color tenga. Unos dirán, hermano, estoy pasando por una etapa muy negra en mi vida. Tranquilo, va a pasar, pero tú tienes que asegurarte de que la prueba, mi amado hermano, sea para ti la oportunidad de sacar a relucir lo que eres, un verdadero hijo e hija del Dios Altísimo. Debes de recordar aquello. Mi amado, Dios te sacó ahí, sí, diríamos avante, así, en el ayer te sacará adelante al día de hoy. Pero Dios te va a probar. Recuerda, una cosa es la aflicción y otra cosa es que Dios te va a someter a una evaluación. Dios va, mi amado hermano, a probarte. Y la Biblia dice, todas esas pruebas de las cuales yo te permití que las tengas, mi amado hermano, debes de saber que lo hice por un solo objetivo, para poder ver qué tienes en el corazón.
Porque cuando uno lee, mi querido hermano, si vienes por favor nuevamente al versículo 2, dice el Señor que tanto la aflicción como para poder también ver a través de la prueba, versículo número 2, estamos capítulo 8, dice, para saber lo que había en tu corazón. Es que es algo que va de la mano. Cuando Dios nos dice, quiero saber qué hay en tu corazón. Mira que David decía, Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Mucha gente ora de esa forma y está bien. Y es bueno hacerlo. Porque cuando uno le pide a Dios que le diga o le haga ver qué puede haber de mal en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, mi amado, es necesario que Dios nos lo haga conocer, pero ojo, lo dará a conocer a través de las aflicciones y de las pruebas. Sí, estas etapas en la vida de cada creyente, porque a veces uno dice, Señor, yo quisiera ser más cercano a ti, quisiera ser más semejante a ti, y para ello Dios te dice, perfecto, déjame mostrarte qué tienes allá adentro. Ahora, si no has aprendido nada a través de las aflicciones y a través de las pruebas, y tu corazón sigue siendo tan terco, tan renuente, tan duro, mi amado, diríamos que el tiempo, como a veces suele pasar con los estudiantes, todos pasan por la escuela y por el colegio, pero no todos le han sacado provecho. ¿A cuántos les ha servido pasar por una escuela y un colegio? ¿Cuántos dicen, hermano, yo puede ser que no esté en la universidad o no haya pasado, pero lo que me enseñaron en la escuela y en el colegio, yo lo tengo muy presente aquí en mi mente? Pero hay algunos que pasan por estas instituciones y usted les pregunta, 9 por 5, no, en el aire. Se les pregunta algo de botánica y dice, ¿qué? ¿Cuál es el ciclo que se enseña? Y en el aire. O sea, no le sacaron provecho al estudio. Pero las aflicciones y las pruebas son para sacar, mi amado hermano, sí, lo mejor o hasta a veces lo peor de nosotros. Pero Dios lo permite para poder saber qué tenemos aquí adentro guardado. Eso tú tienes que sacarlo al presente. Pregunto, siempre es bueno las interrogantes. Tu carácter, vamos por ahí, ¿ha cambiado en este tiempo? Pero cambió para bien. O ahora eres más, dicen por ahí, eres más Olafo que nunca. Cuando hablo de Olafo de la caricatura Olafo el amargado, por así le pone, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado? ¿Sigue siendo todavía peor en tu genio? Porque Dios permite pruebas y aflicciones para ver, para probar qué hay en dónde. ¿Qué hay en tu corazón? Acuérdate, dijo el Señor, acuérdate. Quiero que te acuerdes cómo ha sido tu corazón y cómo lo es ahora. Porque mira, la mejor forma de saber cómo has sido y cómo eres no es preguntándote a ti mismo, te lo aseguro, porque tú siempre dirás, yo soy mejor, hermano. No, pregúntale al que vive contigo. A él. Si vives solo, te salvaste. Pero pregúntale a tu gente, ¿cómo eres? ¿Cómo está tu genio? Pregúntale a tus hijos, ¿cómo soy? Ay, papá, tú eres insoportable. Ah, ya, gracias. Pídeme que no te doy nada, Carlos. No, a veces es bueno ir con franqueza. Si he cambiado para bien o para mal. Pero si tu pareja te reclama y dice, oye, tú no has cambiado en nada, sigues siendo el mismo de hace 20, o posiblemente el mismo desde que me casé, no has cambiado. Mi amado, obviamente, si el mundo reconoce que no hay un cambio en ti, ¿cómo Dios no podrá también sacar a relucir a través del tiempo si estoy o no estoy apto para algo que Dios me quiera dar en el futuro? Porque eso tienes que tenerlo muy presente. Si esto nada de bueno ha sacado en tu vida, si el pasado no te ha hecho ver nada de productivo en tu vida, ¿cómo poder en Dios crecer? ¿Cómo poder en Dios tomar un nuevo desafío, un nuevo llamado, un nuevo servicio, si tu corazón todavía sigue tropezando con los mismos errores del pasado? Mi querido hermano,
Dios dice en su palabra, ven conmigo por favor a un texto que es necesarísimo considerarlo en esta preciosa noche. Dice la Escritura en Deuteronomio, pero el capítulo número 9, versículo número 4. Cuando Dios confronta al pueblo, antes de que entre a Canaán, le da una advertencia muy atinada. Le da una observación, pero como anillo al dedo. En el capítulo número 9, versículo 4, Dios le dice, mira, al corazón del pueblo se lo dice: no pienses en tu corazón, porque recuerda que Él es engañoso, no más que cualquier otra cosa. Cuando Jehová tu Dios, hablando de las naciones paganas, los haya echado delante de ti, digas lo siguiente. Mira cómo aquí el corazón se entorpece. Dice: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, es decir, por la maldad de ellas, Jehová ahora las arroja delante de mí. ¿Y qué responde Dios? No por tu justicia, no por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, no, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. De alguna forma, Dios le recuerda al pueblo diciéndole: esto que te doy no es porque tú eres buena gente, ni porque tú eres más bonito que ellos. No, es porque yo le di mi palabra a tus antecesores. De eso me lleva obviamente a la última parte de esta noche que estamos analizando en el capítulo 8 de Deuteronomio. Dios quiere que haga, memoria del pasado, que recuerde, mi amado, para poder tener presente que desde el ayer, desde el momento en que vine al Señor a la presente fecha, mi amado hermano, su palabra hay que saberla guardar. En pocas palabras, su promesa sigue siendo firme a través de todo el tiempo que ha pasado. Si termino de leer el versículo 2, nos dice: para saber lo que había en el corazón, y aquí, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí llego a la cúspide de esto. Mi amado, ¿qué tan efectivo eres? Quiero usar bien las palabras. ¿Qué tan efectivo eres ahora en el obedecer la palabra de Dios? Podría entender que antes, al inicio, te costaba mucho. Que creo que es lo normal. Es lo normal que a un niño le cueste mucho hacer palitos y bolitas, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo, ese niño posiblemente se le da una ayuda, se le da de pronto. ¿Se acuerda usted de la caligrafía Palmer? ¿Cuántos pasaron por esas pequeñas libretas? ¿Verdad? Que cada vez que uno por ahí hacía las letras, no, cogían con una regla y ¡guácate! Le daban uno en los dedos. Redondita, y uno iba como que dibujaba la letra. Yo, a la verdad, tenía muy buena letra en la escuela. Porque cuando me dejaron de dar palo para hacer la letra, comenzó mi letra, la mía parece jeroglífico. Tiene que venir un intérprete para poder descifrar lo que... A veces ni yo mismo me entiendo lo que escribo. Pero, mi amado, dice la palabra de nuestro Dios que este tiempo que ha pasado debe de sacar en ti, en limpio, qué tan efectivo eres con su palabra. La pregunta clave: ¿has crecido durante todo este tiempo en el conocimiento de Dios? ¿Has crecido? Mi amado, a veces sí, yo me asusto cuando muchos hermanos de años, mi amado, hacen preguntas, créanme que son de kinder, hablando de cosas espirituales. Y eso sí a mí me pone
un poco nervioso. ¿Por qué? No por mí, sino al ver que ellos, por esa, digamos así, por ese crecimiento infantil a través de los años, son o serán presas muy fáciles para ser engañados. Que un creyente de 10, 15 años, mi amado, no haya madurado en la palabra del Señor, mi amado, es de correr, es de ponerse, como dicen por allí, con pólvoras en los pies. Es de quemarse. ¿Has crecido espiritualmente, mi amado hermano? ¿O sigues todavía acostumbrado a tomar leche espiritual? La leche es para los niños espirituales. Es para los que tienen posiblemente un par de años en Cristo. De allí la importancia de por lo menos tener un buen lugar donde congregarse. A veces, mi amado, no me quiero tampoco lavar las manos, pero a veces la culpa de que el pueblo no crezca espiritualmente depende de sus líderes. Porque si de un altar solamente sale leche y leche y leche y leche, ¿cuándo va a crecer el pueblo? Nunca. Imagínate que tú todos los días le des a tu gente sopita de fideo y arroz con atún, sopita de fideo y arroz con atún. ¿Cuándo esa persona va a ganar defensas? Nunca. Va a ser anémico. Amén. Toda gripe se le va a pegar. Ahora, la sopita es buena, pero todos los días. Dirán, sí, hermano, todos los días yo me la tomo. Digo, insisto, es buena, pero debe de haber, llamado la suficiencia, digo yo, ¿verdad? Para poder también variar lo que se come, a fin de poder obtener todos los nutrientes que mi cuerpo necesita. Mi amado hermano, dice la palabra en el versículo número 2, en esa última parte, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Ahora, pregunto, en este tiempo que tienes de conocer al Señor, y aquí esta pregunta es muy válida, ¿cuántas veces fallaste o cuántas veces sufriste las consecuencias por no saber la palabra? Por no saber lo que decía Dios. Yo he escuchado a muchos decir, hermano, si yo hubiera sabido lo que Dios dice con respecto a esto, yo, hasta eso llegan, yo ni me hubiera ni casado. Si yo hubiera sabido lo que decía Dios acerca de esto, yo ni siquiera me hubiera unido, ni siquiera hubiera invertido, hablando de un negocio, ni siquiera hubiera aceptado la invitación, si hubiera sabido la palabra. Digo, está bien que alguien se equivoque en aquello cuando es un niño espiritual, pero que un creyente de años, cometa estas falencias por ignorancia de la Escritura, wow, la cosa sí se pone seria. Yo puedo entender que un niño espiritual me diga, no hablando de edad, sino de una persona pero que recién conoce al Señor, me diga, pastor, y me fui a este lugar, a la verdad, yo creo que cometí un error, porque puro baile, puro trago, yo no sé ni qué hacía ahí, me sentía mal. Yo le digo, tranquilo, a él le digo, tranquilo, es normal, yo sé que en esta etapa de tu vida todavía el Señor tiene mucho por hacer y mucho que darte a conocer. Tranquilo, el Señor sabe tu condición, sigue perseverando, sigue orando, sigue viniendo a los cultos, sigue leyendo la Biblia. Dios te va a dar en algún momento el nivel que necesitas, el estado de aprendizaje que tu alma requiere. Listo, pero que lo mismo me diga un hermano de 15 años, ay pastor, yo no sé qué hacía en esa discoteca, la verdad, yo estaba ahí. Yo digo, pero ¿dónde estás, mi amado? ¿En qué terreno estás pisando? Ahora, cuando avanzamos en la Escritura, por eso mismo, el apóstol Pablo decía lo siguiente. Mira lo que dice la Escritura, mi amado hermano. En el Nuevo Testamento, acompáñame, por favor. Mira cómo las cosas no pasan, como dicen por ahí, al azar. Todo tiene un propósito.
En la segunda, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 12. Verso número 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 12. ¿Lo tiene? Mira lo que dice allí el Espíritu Santo. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo: por esto, justamente por estas incongruencias que pueden haber, por esto yo no dejaré, ¿de qué? ¿De qué? De recordaros, ¿qué? ¿Se de vez en cuando? No, mi amado hermano, siempre estas cosas, hablando de qué cosas, de la doctrina, mi amado hermano. Aunque vosotros, ¿qué dice? La sepáis y estéis confirmados en la verdad. ¿En qué tiempo? Presente. Ahora, mira, aun cuando hoy por hoy, el presente, diría cualquiera: ay, hermano, predique algo nuevo. Yo quisiera saber algo novedoso, algo que nunca antes haya escuchado. Yo le digo: hermano, estás mal ubicado en esta iglesia. Porque a la verdad, la Biblia uno la estudia vez tras vez, tras vez, tras vez y tras vez. Si quieres escuchar algo nuevo, tendría que ser algo que no esté en la Biblia. Es decir, ir a un lugar donde te enseñen algo que no sea la Biblia. Pero alguien que viene a una iglesia tendrá que escuchar siempre las mismas y las mismas palabras. Claro, el Señor le pone un sazón diferente a cada cosa que se predica. Eso sí, le pone un matiz diferente. De qué sé yo, un día es celeste, otro día es agua marina. Otro día es celeste cielo, otra es celeste más fuerte. Otro podría ser un celeste eléctrico, otro día podría ser un celeste celeste. Solo celeste. Pero siempre será la misma palabra de Dios. Pero ella, mi amado, me guardó en el ayer, me guarda en el hoy y me guarda el día de mañana. Amén. La palabra de Dios, mi amado hermano, me ayuda en los 3 estados del tiempo. Por eso es que Pedro le dice a la iglesia: yo no voy a repetirte algo novedoso, no, yo no te voy a dejar es de recordar siempre las mismas cosas, estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis, pero estéis confirmados en la verdad presente. Ahora bien, cuando terminamos el versículo número 3 del capítulo 8 de Deuteronomio, dice el Espíritu Santo, y mira cómo el Señor, a lo largo del tiempo, Él mismo se encarga de, como dicen por ahí, de sacar las cosas del baúl de los recuerdos. Y dice, porque todo esto está en tiempo pasado. ¿Qué hizo Dios durante todo este tiempo? Verso 3. ¿Te afligió? ¿Te ha afligido el Señor o no? ¿Sí? ¿Te hizo tener hambre? Mira, yo no dudo en que Dios, por su palabra, dice, y digo que no dudo porque la verdad es así. Yo no dudo que la palabra de Dios me dice, y de hecho es real cuando se refiere a que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue un pan. Pero de que eso, a hacerme tener hambre, sí, me ha hecho tener hambre. No he salido a pedir a la calle un pan, es otra cosa. Pero de que a veces, mi amado, el estómago hace... Yo digo, ay. ¿Cuántos se han acercado alguna vez durante todo este tiempo? Abrieron la alacena, el anaquel o lo que tenga que abrir y no ve nada. O lo que ve no es para comer en el momento. ¿Verdad? Porque a veces hay cosas allí, pero usted dice,
¿qué a esta hora me voy a meter eso? No me puedo comer eso. ¿Cuántos de ustedes rebuscaron? ¡Hay un canguil! ¿Qué va a comer? ¡Canguil hoy día! ¿Verdad? Dios te dice en su palabra, verso número 3, que te ha afligido, te ha hecho pasar hambre, pero el hambre, mi amado hermano, que te hizo pasar el Señor, siempre lo sustentó con maná. Pero en nuestra, digamos así, en nuestro vocabulario diario, el maná no es ¿qué es esto?, sino otra vez esto. ¿Sí? En nuestro vocabulario, en nuestra, diríamos así, realidad, ya no es el ¿qué es esto?, hablando del maná, porque eso significaba ¿qué es esto? En nosotros es otra vez esto. Sí, es la verdad. Pero el maná siempre estuvo allí. Así sea, como lo dije hace un momento, la típica sopita de fideo con queso. A veces con queso, a veces sin fideo, a veces sin papa, a veces con leche, a veces solo agua, pero la sopa estuvo allí, ¿o no? Mamá, tengo hambre, quiero más sopa, mijita, más sopa. Ahora, pero con el estómago vacío, jamás. El maná estuvo ahí. Amén. Ahora, que no se te brotó el ombligo es otra cosa, pero comiste ese día. Y dice la Biblia, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber justamente esto. En estos 40 años, ¿no?, para el pueblo, en tu caso será el tiempo diríamos así, de conocer tú al Señor, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hambre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿A cuántos en todo este tiempo los hizo invocar el nombre del Señor para saciar necesidades? Yo creo que casi a todos. ¿Quién no pasó necesidad? ¿Quién no pasó, mi amado hermano, por un tiempo en que usted se metió la mano al bolsillo y usted dijo, ay papá, de esto solamente tú me salvas? Porque ya en la tienda no te fían, ¿verdad? Ya los pantalones los reviraste toditos, no va a haber más allí. Yo me recuerdo en ciertos tiempos, no digo que no se vuelvan a repetir, Dios sabrá, pero yo sí me recuerdo que a veces era tocar salir tempranito para ir a pie al trabajo. Y a la salida salir tempranito, como que, es decir, 5 y pum, yo en la puerta, porque sabía que la suela se iba a calentar ese día. Es decir, que tocaba venir caminando. A mí me tocó más de una vez venir caminando desde 9 de octubre y Tulcán hasta Sauces 8. Porque no había ni para la buseta. A veces se les prestaba entre los compañeros. Tiene 25 años, eso era un poquito más barato, pues no costaba 15 centavos. ¡15 centavos! ¿Tú tienes 15 centavos? No tengo. Ya, listo, no tengo. Chutica, no tengo. ¡Bam! ¿Verdad? Y uno iba cantando alabanza. ¿Cuántos iban así cantando alabanza? Yo iba así, caminando de largo, canta alabanza, glorificando al Señor. Y a veces cogiendo bicicleta, en los mejores tiempos, cuando había bicicleta. ¿Te ha hecho padecer el Señor? ¿Te ha afligido de esa manera? Sí, mi amado, pero Dios siguió siendo Dios. Y yo seguí siendo su hijo y nunca perdí la esperanza de decir, ay Señor, te has olvidado de mí. No, al contrario, en los tiempos de mayor necesidad es cuando más presente estaba Dios en mi vida, en mi hogar, en mis hijos. Mucho más todavía. Acuérdate. Amén. Parece que muchos ya se olvidaron y cuando están pasando por nuevas pruebas, piensan que Dios ya no tiene más que hacer en la vida de uno. Mi amado, acuérdate. Acuérdate cuando no tenías para pagar, cuando no tenías para... ¿Cuántos se acuerdan cuando le cortaron la luz?
O la energía eléctrica sería. ¿Cuántos se acuerdan? Que no corte, no sea malito. No, señor, disculpe, ya hasta es tarde. ¡Ay! ¿Cuántos tiraron cable del vecino? Acuérdate, y ya eras cristiano. ¿O no? Yo me recuerdo, mi amado hermano, hubo una temporada de vacas flacas y que en esa temporada me salió un trabajito. Y necesitaba una cámara, porque era requerida, porque iba a trabajar de inspector de riesgo, ¿sí? Justamente para ir a los talleres y tomar fotos de las partes chocadas de los carros, porque las aseguradoras necesitaban eso, pruebas para poder corroborar, ¿sí?, las afectaciones del vehículo. Y yo me recuerdo, amado hermano, que yo, de donde no tenía, saqué una cámara. Es decir, fui a una institución y me financiaron una cámara. Hermano, la cámara me duró creo que 8 días y se me la robaron. Sin trabajo. Bueno, comenzaba a trabajar. Sí, y digamos así, sin el alma del trabajo que era la cámara. Porque yo tenía que hacer el informe y adjuntar las fotos. Y me la robaron. Después tuve que conseguir otra cámara, esa sí fue prestadita, con una resolución pero de a perro. Que creo que yo cogía lápiz de color y le iba marcando los colores igual que se vea. Y me reclamaba, oye, pero esta foto. Y yo le digo, mírela con paciencia, que ahí está. Y qué dolor pagar al fin de mes la cámara que ya no tenía. ¿Y sabe dónde me robaron? Eso fue lo más cumbre todavía. Justamente al pie, amado, de la casona donde estaba la garita de la Comisión de Tránsito del Guayas. Ese día yo miraba así a los vigilantes. Uno de estos debió haber sido. Uno, si no este, fue este. Frente, ahí, al pie, lo dejé al pie. Que usted sacaba del parabrisas, se veía así la garita de ella. Usted hasta saludaba. Digo, qué atrevido un ladrón que ahí me roben. Yo por bien hacer dejando, digo, aquí vas a estar seguro, dije yo. No, era el lugar más inseguro. Creo que tenía trance el ladrón con el de la garita, no lo sé. Mi amado, y dice el Señor en el versículo número 4, ojo, y esto es lo que me alienta. Porque durante todo ese tiempo, eso sí, tu vestido nunca se envejeció. Y eso es muy cierto. Nunca, mi amado hermano, mi persona, mi esposa y mis hijos nunca, mi amado hermano, escasearon de algo que ponerse. Dios siempre proveyó. Mi vestido nunca se envejeció. Dice aquí sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Si algo Dios cuidó, mi amado hermano, fue de darme por lo menos la fuerza necesaria. No digo que no se enfermaban, no digo que no pasábamos momentos difíciles con la salud, pero amado hermano, siempre había la fuerza o del uno o del otro para poder lidiar con nuestra familia y con nuestro propio cuerpo. De una o de otra forma, el Señor nos mantuvo, nos sostuvo y creo que nos seguirá sosteniendo y nos seguirá manteniendo hasta cuando Él venga por nosotros. Acuérdate, mi amado hermano. Para concluir, ¿qué podríamos decir, mi querido hermano? Hay una palabra que yo que escudriño la Escritura. Cuando yo voy al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 26, con esto acabo, hay algo que yo no había tomado en cuenta, por lo menos no con esta perspectiva. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, versículo 26, verso 26, dice el Señor, y mira con el énfasis que estamos estudiando, ¿no? Nos dice, mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Lo tiene? Juan 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Mira, ojo, viene primeramente lo nuevo. ¿Él qué va a hacer conmigo? Él me va a enseñar, pero el Espíritu Santo también me hará, ¿qué cosa? Me hará recordar, dice aquí, todo lo que yo os he dicho. ¿Hablando de qué? ¿Hablando de qué sobre todo? De su palabra. ¿Y qué dice su palabra? ¿Qué dice entre otras cosas hoy la palabra del Señor que yo debo de recordar también? El Espíritu Santo, mi amado hermano, siempre en momentos de calamidad, por lo menos lo hace conmigo. Cuando, qué sé yo, si caigo enfermo o algo pasa, siempre me lleva al ayer, haciéndome ver cómo en algún momento, en alguna instancia de mi vida, yo pasé por algo semejante. Y me hace recordar por una sencilla razón, para volverme a hacer acordar de que en ese momento, en ese tiempo del ayer, Él extendió o tiró su boya y no me hundí, me mantuve a flote. Y digo, Señor, gracias. Cuando yo, por ahí me dicen, tu hijo está enfermo, y digo, ay Señor, y siempre, es natural. Digo, ay Señor, cuando se enfermó también, ¿cuándo fue la última vez que se enfermó? Recuerdo el pasado. Siempre con mi esposa decimos, a ver, este se enfermó fue el año pasado. Ay, pero el Señor lo sanó, lo levantó, también lo va a volver a sanar ahora. Y si no lo sana y se lo quiere llevar, pues está mejor con él que conmigo. Ahí es donde mis hijos dicen, eres malo, papá, que quiere que me muera. No, es que mis hijos son flojos cuando se enferman. Sí, uno de los, no quiero decir su nombre, pues está en la mitad. Ese es flojísimo. Le dio el otro día una garraspera y todo así. Digo, anda a la iglesia que para que me abrir. Ay, si me das algo en el colectivo, y si me da un mareo, y si me caigo, te caes, pues el Señor te levanta y anda, no seas vago, no seas flojo, él es flojo más que todo. Salió igualito al papá, así dice mi esposa. Mi amado, pero ¿qué te puedo decir? Dios desea que tú recuerdes todos los momentos agradables y desagradables que Él permitió que tú vivas con Él. Tener una relación con Cristo es como tener un matrimonio con Dios. Con nosotros, mi amado hermano, tenemos a un esposo que está con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Recuerdas tu matrimonio? ¿Qué tanto has vivido con tu pareja? ¿Te has comido las verdes con tu pareja? ¿Viviste las verdes? ¿Cuántos disfrutaron también las maduras con las parejas? ¿Verdad? Eso lo hace ser hoy por hoy una relación sólida. Porque has pasado por malos tiempos y por buenos tiempos. Y eso es lo que te ha dado a ti hoy por hoy, mi amado hermano, la corteza que el Señor ha permitido que tenga tu árbol. No es que eres más insensible, sino que ahora eres más experimentado. Y sabes que el amor se ha fortalecido a través de las cosas buenas y malas que has tenido. Si eso pasa en un matrimonio, ¿qué no podría pasar, mi amado, si tienes una relación mucho más que con un ser humano, con el Dios Todopoderoso, mi amado hermano? Tu relación ahora, hoy con Él, es más fuerte que nunca. A través de las pruebas y a través de sus bendiciones también. Recuérdalo y que no se te olvide nunca. Amén. Que Dios añada mucha bendición en esta hora a su palabra. Padre, en el dulce Jesús te damos gracias, Señor. Tú eres un Dios formidable. Cada vez, Señor amado, que algo bueno o algo malo acontece, mi corazón se alegra. He vivido muchos tiempos de crisis y no dudo que vengan crisis futuras o venideras. También he vivido tiempos muy especiales, muy